En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buen día a todos. Este es el día que ha hecho el Señor y por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bienvenido a tu programa Cristo en las Escrituras y soy como siempre tu hermano en Cristo Rubén Chacón Villarroel, dispuesto a conversar y a dialogar a través de esta emisora Radio Ágape que nos permite estar en contacto, gracias al Señor. Nuestro interés, nuestro propósito en este programa es dialogar, comentar las Escrituras para encontrarnos en sus páginas con la bendita persona y obra de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy, las canciones que compartiremos no están en español. Sin embargo, podremos disfrutar y adorar con ellas al Señor de la misma manera. Para comenzar, oraremos a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su bendito Espíritu con una canción de nuestro hermano Paul Wilbur titulada en hebreo Kadosh. Kadosh es una palabra hebrea que significa santo. Así que por medio de esta oración cantada, vamos a decir a nuestro Padre, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo y a su bendito Espíritu, a la bendita Trinidad de Dios, vamos a proclamar que Él es santo. Santo, 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 3 veces santo. Hemos dicho que nuestras oraciones no pueden consistir solo en peticiones. Como dijo alguien por allí, dijo, nuestras oraciones no deben parecer tanto una lista de supermercado, sino más bien una carta de amor. Que así sea. Usemos esta alabanza, inspirémonos por medio de ella, no para pedir a nuestro Dios, sino para proclamar sus virtudes, las cualidades de su carácter. Proclamemos juntos que nuestro Dios es santo, que su nombre es poderoso, que nuestro Dios es un Dios verdadero. Así que adelante con esta canción de nuestro hermano Paul Wilbur, titulada Kadosh, del álbum Levántate, Jerusalén. Oremos al Señor.
nuestro Dios de poder, Señor, nuestro Dios de poder. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, para iniciar nuestro programa de hoy, Cristo en las Escrituras. Comenzaremos en el programa de hoy, nuestro programa número 27, comentando el capítulo 19 del libro de Génesis, escrito inspiradamente por el Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Moisés. Vamos a leer entonces a partir del versículo 1 del capítulo 19, aclarando que en el programa anterior, donde comentamos el capítulo 18, Dios ha visitado a Abraham y le ha dicho que al tiempo de la vida, refiriéndose al periodo del embarazo de Sara, ella ya va a tener un hijo, de tal manera que cuando Dios vuelva a visitarlo, él ya será padre y Sara será mamá. Eso ocurrirá entonces dentro de un plazo de tiempo menor a un año. Y el capítulo 19 y el capítulo 20 muestra algunos acontecimientos que ocurrieron dentro de esa espera de la llegada del hijo, de la llegada de Isaac. Porque el relato de la llegada de Isaac está en el capítulo 21 de Génesis. Por lo tanto, estos capítulos 19 y 20 son acontecimientos intermedios que ocurrieron mientras transcurría el embarazo de Sara. Dicho esto, entonces, leo Génesis capítulo 19, que es el momento en que los dos varones que acompañaban al Señor en esta visita a Abraham
se dirigen hacia la ciudad de Sodoma para, por una parte, libertar a raíz de la oración de Abraham, libertar al justo Lot junto a su familia, su esposa y sus 2 hijas, y destruir finalmente las ciudades de Sodoma y de Gomorra. De eso trata el capítulo 19 y termina finalmente este capítulo mostrando cómo, a raíz de una relación incestuosa de las hijas de Lot con su padre, se da origen a los moabitas y a los amonitas, pueblos parientes según la carne de Abraham, pero que en el transcurso de la historia serán finalmente pueblos enemigos de Israel. Y el origen de estos pueblos, los moabitas y los amonitas, a la luz del capítulo 19 de Génesis, son un origen incestuoso. Son el resultado del pecado de incesto. ¿Qué es el pecado de incesto? Es la relación sexual con parientes cercanos, en este caso de las hijas con su papá, que a esta altura de la historia no son pecados abiertamente censurados por Dios. Todavía no ha llegado la ley. Estamos en un periodo antes de la ley, estamos en la edad de los patriarcas, estamos en la época de Abraham, 2000 años antes de Cristo, pero que sin embargo, a la luz de lo que posteriormente revelará el Señor, ya establece que el origen de los moabitas y de los amonitas es un origen despreciable. Es el origen no normal que ha establecido el Señor. Dice entonces Génesis 19:1, dice: llegaron pues los 2 ángeles. Aquí se establece claramente que estos varones son ángeles. Llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Quisiera que noten en esta parte que estamos leyendo que la hospitalidad era algo que los antiguos tenían como un valor supremo. Ya lo comentamos, que Abraham tuvo esta misma actitud cuando vio a los 3 varones que pasaban por al frente de su tienda. Este deseo fuerte, intenso, de querer dar reposo, cobijo al peregrino, es un valor supremo para ellos, es un valor sagrado. Y eso que vimos en Abraham, en esa actitud hacia los 3 varones, donde uno de ellos era el Señor mismo, y los otros 2 varones eran estos 2 ángeles que ahora llegan a la ciudad donde vive Lot. Encontramos entonces que Lot tiene esta misma actitud, tiene este mismo fervor, este mismo valor a la hospitalidad, de tal manera que hemos leído que se levanta a recibirlo, se inclina ante ellos y les dice: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Los ángeles habían llegado al atardecer, a la puesta del sol, que es el momento en que comienza la noche. Y les dice: y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Decíamos que en el programa anterior que parece que este anhelo, este fervor, esta valoración tan grande de cobijar al peregrino, obedece a una verdad espiritual, de que los antiguos anhelaban la visitación de Dios, porque algunos, sin saberlo, como probablemente no sabemos si Lot se dio cuenta finalmente el carácter de estos varones, que eran ángeles, algunos sin saberlo hospedaron ángeles,
o Abraham mismo recibió al Señor en su casa. Así que parece que ese es el anhelo espiritual que se esconde detrás de este gran deseo de hospedar al peregrino, de dar hospitalidad al extranjero. Que el Señor nos ayude también en este tiempo a recobrar este fervor, este anhelo, esta valoración por la hospitalidad, porque el Señor también hoy día sigue visitando nuestras casas. Entonces, Lot los recibió en su casa, los hospedó, hizo banquete, coció panes sin levadura, comieron, y dice el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Atención con esto, porque estaba hablando entonces de una condición que abarcaba a todos los varones de la ciudad de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y cuál es esa condición? Dice que llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Atención, porque la Reina Valera usa el verbo conocer, que aquí, como en muchas partes de la Escritura, tiene una connotación sexual. Por ejemplo, es el mismo Génesis el que dice que Adán conoció a Eva, su mujer. Y cuando usa esa expresión, el verbo conocer, se está queriendo decir que la conoció sexualmente. Así que cuando Adán conoció a Eva, su mujer, quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. Y esa connotación, ese significado al verbo conocer, tiene en muchos lugares una connotación sexual. Porque el verbo conocer, a diferencia del verbo saber, el verbo conocer implica conocer por experiencia, ¿no? Es el conocimiento que se adquiere no al ser informado, no al adquirir un conocimiento, sino al hacer la experiencia de ese conocimiento. Entonces no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Conocer a Dios quiere decir que hemos estado en comunión con Él, en relación con Él, que hemos experimentado al Señor. Así que aprovechamos de sacarle un poco de lustre a este verbo tan precioso, el verbo conocer, y también aplicarlo a nuestro conocimiento del Señor. Conoce al Señor Jesucristo no el que sabe de Jesucristo, sino el que lo experimenta, el que camina con Él, el que lo vive, el que lo palpa, el que tiene una relación con Él, el que tiene intimidad con Él, el que tiene una relación vital con el Señor. De hecho, entonces, este versículo 5, donde dice que los habitantes de Sodoma, los varones, le dicen: sácalos a estos visitantes que tienen en tu casa para que los conozcamos, se los leo en la NBI, para que capten que de eso estamos hablando. En la NBI dice: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, ¿cuál era la condición de este pueblo, de todos los varones de la ciudad de Sodoma? Eran homosexuales. Hoy día usamos el término gay. Todos ellos eran gay y querían tener relaciones sexuales con estos varones que habían visitado la casa de Lot, que estaban hospedados en la casa de Lot. Dice el versículo 6: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Noten entonces el tremendo valor. Aquí hay 2 cosas que hay que sopesar y que hay que poner en la balanza. Por una parte, lo que ya hemos comentado, el tremendo valor, al punto de considerarlo un valor sagrado, un valor sublime, la hospitalidad. Entonces él dice: ustedes no pueden hacerme esta perversidad, esta maldad,
de aprovecharse de estos varones que están bajo mi techo, están bajo mi responsabilidad, están bajo mi hospitalidad. ¿No? Eran capaces de guardar ese derecho con su propia vida. Estaba entonces la valoración que tiene, que en esa época, y a nosotros esto nos escandaliza, nosotros jamás hoy día daríamos a nuestras hijas por resguardar la integridad de un visitante. No, hoy día el valor está intercambiado, hoy día nuestras hijas son sagradas, y no necesariamente el visitante. Pero tenemos que entender la cultura de la época, que los valores eran distintos. Sin embargo, dicho eso de que la hospitalidad era un valor sagrado, esto refleja a la vez, este incidente que estamos relatando, refleja a la vez la degradación que ha sufrido la valoración y la dignidad de la mujer. Porque de otra manera no se explica. Porque está bien valorar la hospitalidad, tenerla como un valor supremo, como un valor sagrado, pero a costa de la integridad, de la dignidad, de la valoración, en este caso de una hija, resulta para nosotros incomprensible. Pero tenemos que entonces concluir de que el valor de la mujer en esta altura, a esta altura de la historia, está altamente menoscabado. Hay una degradación tremenda y terrible del valor y de la dignidad de la mujer. Por eso aprovecho de decir entonces que qué tremendo lo que ha hecho la gracia de Dios, qué tremendo lo que ha hecho la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo trajo y recuperó y restauró y devolvió el valor y la dignidad que la mujer merece y que tiene por creación de Dios. Así que las mujeres que me estén escuchando debieran ser altamente agradecidas, y es motivo para honrar al Señor y darle gloria de cómo Él ha devuelto, ha restaurado el lugar de la mujer. Digo esto a pesar de todo el machismo que sigue reinando, especialmente en nuestros pueblos de Latinoamérica, y especialmente y también en la iglesia. Y también en la iglesia queda mucho de este machismo, que son como lentes que actúan, que no nos permiten ver exactamente cómo las escrituras honran y devuelven el lugar que las mujeres merecen y que tienen por derecho divino, por creación divina. Pero a pesar de todo eso, nuestro Señor Jesucristo, y en algún momento llegaremos a comentar estas cosas, el Señor Jesucristo honró a la mujer, le devolvió su valor y dignidad. Entonces quiero aprovechar de decir, a pesar de que estamos comentando historias de 2000 años antes de Cristo, 4000 años atrás de nuestra historia, del día de hoy, quiero aprovechar para decir que la mujer en valor y dignidad es exactamente igual que el varón. El varón no tiene más valor o más dignidad que la mujer. Son exactamente iguales en valor y en dignidad. Ahora en los roles, en las funciones, la Escritura va a decir que somos distintos. Así como el rol de un papá es distinto al rol de un hijo, y eso no quiere decir que el papá tiene más valor y más dignidad que el hijo. El papá y el hijo son exactamente iguales en valor y dignidad, porque la dignidad de la persona humana es una sola, independientemente de su función, de su estado, de su condición. Bendito sea el Señor, como estas cosas, al leerlas nosotros, porque la Escritura es verídica, la Escritura muestra las cosas tal como eran, nos hace alabar al Señor, porque el Señor ha traído salvación, el Señor Jesucristo ha traído restauración, el Señor está
trayendo para que las cosas vuelvan como eran al principio, no como se degradaron por causa de la caída, por causa del pecado. Así que bendito el Señor. Bueno, entonces mire qué tremendo, esto nos impacta la condición de Lot, la valoración que tiene él no suena a dulce y agraz, ¿no? Por una parte lo admiramos por la alta valoración que hace de la hospitalidad, pero por otro lado nos escandaliza, nos avergüenza el menoscabo hacia la mujer, en este caso hacia sus dos hijas, que está dispuesta a entregarlas, con tal de que estos no abusen sexualmente de sus invitados. Dice el versículo 9 que estos varones de la ciudad de Sodoma le respondieron: quítate de ahí, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. Recuerden que él no era oriundo de Sodoma. Recuerden cuando se separó de Abraham y él eligió la tierra fértil, la llanura, ¿no? Y quedaba finalmente con la ciudad de Sodoma, donde él se instaló finalmente. Dice: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y entonces se disponen a hacer violencia contra Lot y acercarse a la puerta para derribarla y tomar a estos varones y violarlos. Entonces los varones, que ya sabemos que son ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. De no ser por el hecho que estos varones eran ángeles y que ejercieron el poder de Dios, Lot probablemente habría sido muerto. Los varones entonces habrían tenido que defenderse de esta condición y probablemente habría sido una tragedia tremenda lo que habría ocurrido, lo que habría acontecido. Sin embargo, gracias a que estos varones eran ángeles, Lot y su familia fueron salvados, porque además dice que el versículo 11 dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron los ángeles con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. De esa manera fueron salvados. Dice entonces también el versículo 12, dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? En otras palabras, ¿tienes más familiares? Porque en esto hay algo muy hermoso, ¿no? Que lo va a decir Pablo en el Nuevo Testamento, cuando evangeliza al carcelero. Él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios tiene siempre el sumo interés de que cuando salva a alguien, a cualquier miembro de la familia, Él quiere salvar toda la casa. Dios está por salvar familias, no solo personas, no solo individuos, sino alcanzar familias. Y entonces aquí los ángeles muestran desde siempre, entonces ha sido el deseo de Dios, muestra entonces que le muestra el interés a Lot de decirle: tienes más familiares, porque vamos a destruir Sodoma, pero la intercesión de Abraham ha sido escuchada por el Señor y Dios va a salvarte a ti y a toda tu casa y a toda tu familia. Esa es la intención de la pregunta en el versículo 12, ¿no? ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Ya hemos explicado esto, la maldad de Sodoma había llegado al colmo. Y se manifiesta, y se había manifestado esta maldad llegada al colmo, al extremo,
al punto de no retorno en que todos los varones de la ciudad de Sodoma eran homosexuales. Ya comentaremos algo más de esta situación especial. Entonces dice, vamos a destruir este lugar. El versículo 14, entonces salió Lot, aprovechando que la muchedumbre o la multitud de los varones ciegos todos se habían dispersado, sale Lot de la casa y habló a sus yernos. Eran sus futuros yernos, los que habían de tomar sus hijas, o sea, todavía no eran maridos de sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Atención, dice más, pareció a sus yernos como que se burlaba. Les pareció que era una broma. No podían creer que Dios iba a destruir esa ciudad, y entonces no obedecieron, no creyeron y no siguieron en la huida a Lot y a su familia. Entonces este punto también sirve para decir que aun cuando es el deseo de Dios de salvar toda la casa, toda la familia, no necesariamente eso ocurre o acontece. Pero quiero que sepas, amigo y amiga, que es el deseo del Señor. Que Dios quiere y puede, si es que nosotros estamos dispuestos. Así que en el nombre de Jesús, aprovechamos este momento, levantamos una oración a nuestro Padre, puesto que es su deseo y es su voluntad, que salve nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, nos acordamos de nuestras esposas, de los maridos, de los hijos, de las hijas, de las nueras, de los yernos, de los tíos, de las tías, de toda la familia, de toda la parentela, Padre, en el nombre de Jesús, porque es tu deseo salvar, y para eso Cristo vino, y Cristo proveyó salvación para toda la humanidad, para todos los hombres, para todas las mujeres. Alcanza con tu gracia, Padre, con tu salvación, alcanza a todas nuestras familias, alcanza a todos nuestros hijos, a todas nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, en el nombre de Jesús. Los yernos no quisieron, no creyeron. Dice el versículo 15 que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, o sea, ha pasado toda la noche, está por amanecer, y le dicen, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ¿no? Dudaba Lot si salir o no salir. Imagínense, es una situación de emergencia, hay que dejar todo botado, hay que salir solo con lo opuesto porque se trata de escapar por la vida, ¿no? Es como cuando estamos en un incendio, no estamos preocupados de salvar las cosas, nuestros bienes, sino que estamos ocupados y preocupados de salvar nuestra vida y de salvar las personas, ¿no? Es tan común escuchar cuando hay personas que lo han perdido todo, dice, bueno, las cosas se recuperan, las cosas se pueden volver a obtener. Lo importante en la emergencia era salvar la vida. Pero Lot tenía dudas, dice la NBI, como Lot titubeaba, los ángeles lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo misericordia, porque el Señor les tuvo compasión. Recuerden que no habían 10, según la intercesión de Abraham, no habían 10 justos en la ciudad, porque si hubiesen habido 10, Dios habría perdonado la ciudad. Pero habían 4, Lot y su familia, y el Señor, que no destruye al justo con el impío, el Señor que justo salvó, aunque no habían 10, salvó a los 4, aunque la ciudad no se salvó. Salvó a los 4 que tenían la fe del papá, que tenían la fe del esposo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que los ángeles lo pusieron a la afuera de la ciudad de Sodoma. Y atención, porque la instrucción es, cuando lo hubieron llevado afuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. O sea,
No bastaba estar fuera de la ciudad de Sodoma para escapar del juicio, había que correr hacia el monte y escapar por su vida. Entonces Lot, que ya tiene sus años, que tiene su edad, le dice: no, yo os ruego, señores míos, les dice, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, he hallado misericordia, habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Él no tiene las condiciones físicas, y probablemente ni su esposa, y entonces dice: no voy a alcanzar a llegar al monte, y temo que el fuego, el mal que va a caer sobre la ciudad, me alcance. Entonces pide una petición más, dice: y he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá. Esa ciudad va a tener por nombre Zoar. ¿Por qué? Porque era una ciudad pequeña. Zoar significa pequeña. Y aquí está esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. Él está también entre las ciudades que va a ser destruida, esta pequeña ciudad que se va a llamar Zoar. Está también entre las que va a ser destruida, pero él pide que le permitan escapar allí y que por lo tanto la ciudad o la pequeña ciudad de Zoar se salve. Y le respondió el ángel: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Noten la palabra también. He recibido también tu súplica sobre esto. Porque como dijimos en el programa anterior, él había suplicado, así lo dice la segunda carta de Pedro, el justo Lot, abrumado por la desenfrenada conducta de los habitantes de Sodoma, afligía cada día su alma. Él es el que levantaba un clamor contra la ciudad. Y ahora el ángel le dice: bueno, esta petición también esta súplica también te la recibo y te la concedo. De pasadita, Lot salvó esta pequeña ciudad de Zoar. ¿Por qué la salvó? Porque el ángel le permitió escapar allí y por lo tanto Zoar no podía ser destruida. Date prisa, le dice el ángel, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Había amanecido, se había terminado la noche y comenzaba un nuevo día, que será el día de la destrucción de los habitantes, de todos los habitantes de la ciudad de Sodoma, de la ciudad de Gomorra. Y hay dos ciudades más que también fueron destruidas junto con estas dos, pero estas son las dos principales. Solo se salvó la pequeña aldea de Zoar, porque allí escapó Lot. Muy bien, amigos, hagamos un alto en este momento para celebrar no la tragedia de la ciudad de Sodoma, que va a ser, dicho sea de paso, justamente destruida. Dios no está cometiendo ninguna injusticia al hacer lo que hizo, pero celebrar porque nosotros, por la gracia de Cristo, hemos escapado del juicio de Dios. Vamos a ver a la vuelta de esta canción que nosotros no somos mejores que los habitantes de Sodoma. Vamos a ver algunos textos importantes al respecto de eso. Por lo tanto, nosotros, al igual que Lot, nos corresponde celebrar, agradecer, cantar que la ira de Dios no nos alcanzó solo y exclusivamente por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hay una canción de nuestro hermano Jimmy Swaggart. Por eso le dije que las canciones hoy día eran todas en inglés, titulada en inglés I Fly Away, que
una posible traducción es volaré lejos, donde nuestro hermano en este cántico de celebración dice que aun cuando la muerte nos va a alcanzar a todos, cuando ese día llegue para ti y para mí, tú y yo volaremos lejos. Nosotros hemos escapado al juicio de Dios por la gracia de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, y ni la muerte ni el juicio de Dios serán la última palabra para nosotros. Aun cuando la muerte nos alcance, la muerte física, volaremos lejos para estar con el Señor. Así que con gozo y alegría celebremos nuestra salvación. Cantemos entonces con nuestro hermano Jimmy Swaggart, I'll fly away, volaré lejos. Some glad morning when this life is o'er, will I will fly away to a home on God's celestial shore. I fly away. Thank God, will I fly away, oh glory, I fly away. When I die, oh hallelujah, by and by, I fly away. Of this life have grown, I fly away like a bird from prison bars have flown. I fly away. Thank God, will I fly away. Fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Amén, amén, amén. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, con esta hermosa canción rítmica que nos ha hecho alegrarnos
y volar lejos. ¿Quieres escapar del juicio de Dios? ¿Quieres volar lejos de la muerte? Jesucristo. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es el único que puede librarte de la ira venidera y de la muerte. Volaremos lejos porque somos de Cristo, porque hemos escapado como Lot por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios. Se nos ha dado una vía de escape de la muerte y la destrucción. Muy bien, continuamos. Habíamos quedado en el versículo 23, que decía: el sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, versículo 24, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. No sabemos si esto coincide con algún volcán que hizo erupción. El asunto es que cuál haya sido el medio que el Señor usó, la ciudad con toda la llanura, con toda la tierra fértil. Hoy día tú visitas esa región, no es una tierra fértil, es un desierto y es una tierra de sal. Todo fue destruido, todo fue quemado, tal como dice acá el versículo 24. Y el versículo 25 dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hasta allí entonces el relato, con este final trágico para aquellos que no reciben la salvación. Quisiera entonces que miremos el Nuevo Testamento, porque les dije algo fuerte antes de ir a esta hermosa canción. Les dije que nosotros no somos mejores que los ciudadanos de la ciudad de Sodoma, que los habitantes de esa ciudad. Y miren lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 10. Y en las instrucciones del Señor a los que van a llevar el Evangelio, el Señor está instruyendo a sus discípulos, a los 12 apóstoles en concreto, porque ellos, después que el Señor haya hecho la obra de salvación y haya regresado al Padre, ellos deben ir a comunicar el Evangelio a todo el mundo. De hecho, lo hicieron también mientras el Señor estaba desarrollando su ministerio terrenal, como son las instrucciones que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 10. Y entonces les dice algo muy interesante con respecto a ¿qué pasa si una casa rechaza la palabra o rechaza el Evangelio, o si una ciudad entera rechaza el Evangelio? Entonces dice el Señor en Mateo 10:15, dice: de cierto os digo que en el día del juicio, porque hay un día del juicio, porque un Dios que es justo debe hacer justicia. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! Es decir, cuando enfrentemos el juicio de Dios para definir no la muerte física aquí en la tierra, sino para definir nuestra condición eterna. Vida eterna o condenación eterna. No hay más alternativas. Vida eterna o condenación eterna. Todos los muertos, justos e injustos, todos resucitarán. Y compareceremos ante nuestro Dios para dar cuenta. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, y entonces se definirá nuestro destino eterno, que es vida eterna o condenación eterna. Y en ese día dice, va a ser más tolerable, va a ser más suave, no va a ser tan drástico el castigo para Sodoma y Gomorra que como para aquella casa o ciudad que rechace a Jesucristo. Por lo tanto, si hay mayor castigo en rechazar a Jesucristo
que en el pecado que cometió Sodoma y Gomorra, quiere decir que rechazar a Jesucristo es un pecado más grave que el pecado de la homosexualidad o que cualquier otro pecado. Estamos nombrando la homosexualidad solo porque está en el contexto de lo que estamos comentando en el día de hoy. Pero podríamos colocar el robo, la mentira, la envidia, el egoísmo, la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos entender acá es que está diciendo que rechazar a Jesucristo, que la persona que rechaza, que la casa que rechaza, que la ciudad que rechaza a Jesucristo se hace merecedor de un castigo mayor que el que recibirá o recibió Sodoma y Gomorra. Fuerte la declaración. Ahora, avancen un poquito ahí en Mateo, en el capítulo 11, y el Señor se refiere ahora a una ciudad en concreto de aquella época, Capernaum. Una ciudad que fue recorrida por los pasos, por los pies de nuestro bendito Salvador. Nuestro Señor recorrió esa ciudad, trajo la buena nueva a esa ciudad, atendió a esa ciudad. Es una ciudad privilegiada. Y no porque era una gran ciudad. No era una gran ciudad. Y dice así, Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo por el gran privilegio que tuvo de ver en persona, escuchar de manera directa al Salvador, al Mesías, al Salvador esperado por milenios, anhelado por toda la humanidad porque Él traería redención y salvación. Le dice, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ay, ay, ay. O sea, si Sodoma hubiese tenido la oportunidad que tuvo Capernaum, ellos no habrían sido destruidos. ¿Quién le está diciendo? Tú, Capernaum, eres más responsable. Porque al que se le da más, al que se le otorgó más beneficio, al que se le otorgó más oportunidades, al que se le aportó mayor gloria, al que se le da más, se le demanda más, se hace más responsable. Entonces termina diciendo el Señor, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. ¿Qué te parece? El pecado más terrible, el que no tiene perdón y que hace que la casa y la ciudad o la persona se hagan objeto de un mayor castigo en el día del juicio, es rechazar a Jesucristo. El capítulo 19, entonces, no lo hemos terminado, continuaremos en nuestro próximo programa. Es un capítulo para hablar del juicio. Y esto es otro aspecto que tiene que estar incluido en esta gloriosa revelación de Dios, de conocer a Dios. Porque Dios es justo, hay juicio. Y si no hubiese juicio, Dios no sería justo. Jesucristo es nuestro Salvador. No lo rechaces, recíbelo. Abre tu corazón, abre tu casa. Que la ciudad se abra para recibir a Cristo. Muy bien, amigos. Muy grato de estar en un nuevo programa con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.